Buenas noches. Damos comienzo a esta última conferencia de esta cuarta jornada de Historia de Espera. Una conferencia que, por otro lado, está fuera del programa que ustedes habéis tenido, porque pude contactar con Ahmed. Bueno, él lo pronuncia mejor que yo. A mí me cuesta mucho trabajo pronunciar su nombre. Posteriormente a la impresión del programa. Entonces, para hacer su presentación hay que decir que Ahmed Tahiri es natural de Nakur, Alucema, Marruecos, y obtuvo el doctorado en el año 1984 y el doctorado de Estado en 1995 en la historia de Al-Ándalus, diploma de estudio profundizado en la historia medieval, diploma superior en pedagogía y ciencias de educación en 1978 y licenciatura en historia y geografía en el 77. Es profesor catedrático en la Universidad de Hassan II de Mohamedia y Abdel Malik Saadi de Tetuán. Él, aunque es marroquí, tiene su carnet de identidad igual que nosotros, es español. Vive en Umbrete parte del tiempo. Desde el 99 es presidente de la Fundación Al-Idrisi Hispano-Marroquí para la investigación histórica, arqueológica y arquitectónica. Ha sido profesor invitado en la Universidad Ain Sem del Cairo, Limierdo de Lyon. Impartió conferencias en la Universidad de Sorbona de París, Complutense de Madrid, la Universidad y Centro de Investigación en Egipto, en Siria, en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en España y en Portugal. Es miembro asociado del Instituto Nacional de Lengua y Civilización Orientales en la Universidad de París, miembro de equipo de investigación en la Universidad de Granada, asistente honorario en la Universidad de Sevilla, miembro fundador del Centro de Estudios Luso-Árabe de Silve, en Portugal, miembro de honor de la Asociación de Amigos del Legado de Andalucía en España. Ejerció como experto de evaluación y acreditación de estudios de tercer ciclo y doctorado en el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Reino de Marruecos y como vicedecano de la Facultad de Letras de Mohamedia. Director de tesis doctorales y trabajos de investigación sobre temas relacionados con la historia y la civilización del Magreb y de Al-Ándalus. Miembro del Comité Científico de la revista Ostor y del Comité Científico, bueno, este es de Qatar. ¿Se ha ido? Sí. Decía que la revista Ostor es de Qatar, ¿no? Sí. Y del Comité Científico de la revista EDAP de la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, comisario de exposiciones históricas y arqueológicas de España y de Marruecos. Y podría seguir, pero no me va a dar tiempo porque si no, no le va a dar tiempo a hablar a él. Así que le dejo con la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy agradecido a todos los que se han trasladado de lejos, de varias ciudades, de varios pueblos cercanos y lejos, para estar aquí. Y muy agradecido a todos. Y al Ayuntamiento de Espera, que da alegría tener una antorcha de saber que está aquí, en este pueblo, arrojando luces sobre el pasado de una tierra muy rica en su historia, que es Al-Ándalus en general, y esa tierra también, sobre todo este sitio, que ha tenido muchísima historia en varias épocas, y en la que yo que me intereso o hago más esfuerzo es en la época de Al-Ándalus. Soy historiador, entonces lo que toco son las fuentes y sobre todo las fuentes árabes. Las fuentes árabes editadas que están al alcance de todos los investigadores, pero también fuentes árabes que todavía están en el estado inicial, manuscritos, en los fondos de archivo en varios países, incluso en España, en el Escorial. Estuve desde mi juventud, desde los años 70, viajando de Marruecos constantemente al Escorial, al San Lorenzo del Escorial, para estudiar los manuscritos árabes que hay en ese fondo. También en Alcalá de Fez, Rabat y otros países, Túnez, etc. Cuando me llamó mi querido amigo Manuel hace más de un año para participar, 2 años, para participar en el ciclo de conferencias, he tenido que hacer un esfuerzo
porque sobre Espera no hay mucho escrito. Hay que trabajarlo y no he tenido bastante tiempo, estuve muy metido en otras cosas para profundizarme en el estudio de este pueblo y de su entorno. Todavía no lo he hecho. He hecho lo que he podido, pero falta mucho todavía por hacer. He elegido este tema, este título, Espera y su entorno y la historia de Al-Ándalus. Y hay que tener las llaves para estudiar cualquier pueblo de Al-Ándalus, hay que tener las llaves del saber. Al-Ándalus es una entidad, un territorio dentro de una entidad más grande. Se ha integrado durante la Edad Media dentro de una entidad más grande, que es Dar al-Islam. Dar al-Islam, que va desde los confines de India y China hasta el Pirineo. Una gran entidad territorial, pero sobre todo es una entidad que le llama Dar al-Islam, que es un estatuto jurídico. Una persona, ¿cómo se llama? Comunidad de culto, un grupo humano, tribu, kabila u otra, tiene un estatuto jurídico dentro de este territorio, que se llama Dar al-Islam. Frente a otro territorio, esta es la época en que hablo de Al-Ándalus, otro territorio que es Dar al-Harb, donde no hay este estatuto jurídico, donde caben los musulmanes y los no musulmanes, cristianos y judíos o de otras religiones. Durante la época de Dar al-Islam, de esplendor de las cruces del Islam, en los 5 primeros siglos, sobre todo los 5 primeros siglos del Islam. En la parte más occidental, extremo occidente, había 3 grandes entidades: Efrigia, donde está Túnez ahora en los contornos, Al-Magreb y Al-Ándalus. Y Al-Ándalus es una entidad, se ha incorporado dentro de Sadar. Entonces, lo mejor para esta tierra, que es España de hoy, es tener esas 2 raíces culturales, unas raíces dentro de una Dar muy esplendorosa dentro de la Edad Media, que es Dar al-Islam, y otras raíces dentro de Europa. España de hoy tiene esa ventaja, ¿no? A lo mejor no la ha sacado toda, pero necesita, a los que quieren el porvenir de este país, sentarse a recuperar esas 2 grandes raíces de una esplendorosa civilización y cultura de un pueblo que está siempre en su sitio, en esta tierra. Al-Ándalus en la época andalusí, se ha ordenado en torno a 3 regiones. Región central, Mausita, con la capital de Córdoba; región occidental, en árabe parte occidental, o Gharb al-Ándalus, y Sharq al-Ándalus, 3. Y luego otras 3 que son fronterizas. Eso se conoce, todos los investigadores conocen que Al-Thagr al-Awsat, marca central; Al-Thagr al-Adna, marca inferior, en Badajoz; y Al-Thagr al-A'la, en la marca superior. Esa es una ordenación territorial, pero anteriormente no es que no había nada, había también una acumulación de saber y de administración desde la época romana, sobre todo la época romana, Bética, Lusitania, que las 6 subdivisiones territoriales conocidas heredadas de la antigüedad romana, y después ya las reformas que se han hecho durante la época visigoda, en este mapa se ven claramente. Creación del sistema de las coras en Al-Ándalus ha sido una llave importante para entender Espera, para entender su contorno y entorno, etc. La primera fase en que se ha hecho esto, formación del núcleo básico en 7 coras. El primer núcleo de administrativo básico territorial de Al-Ándalus se ha hecho en esta fecha, 742. Y en este
formación del núcleo básico de las coras, que es la entidad importante de la administración en la época de Al-Ándalus. Hay ahí Sidona, Sheduna, tomada por el ejército de Palestina. Entonces, desde el principio de Al-Ándalus aquí esta tierra arranca con ser básica en el sistema territorial. Sidona hizo todo su contorno, incluso esas tierras de Espera. Y aquí tenemos la información en las fuentes árabes, al-Makri, al-Himyar y otros, que nos hablan de cómo Balaj ibn Bishr al-Qushayri efectuó su entrada en Al-Ándalus al frente del ejército de Al-Sham de Siria, otorgó la cora de Sidona como feudo a los palestinos, dándole el nombre de Palestina. Se le llamaba Palestina a esta tierra en esta historia, en esta época. Es la feudalización, es un punto básico, la feudalización de Al-Ándalus. Empieza por aquí la feudalización de Al-Ándalus, porque antes había los pactos de Tariq que ejercían. Los pactos de Tariq es que ha dejado atada a la gente con sus terrenos sin tocarles en los sitios donde se han tomado compactos, y donde no se han tomado compactos por fuerza ya pagan. La gente que tiene los terratenientes o la gente que tiene esos terrenos pagan, o bienes, cualquier bien, pagan lo que pagaban al Estado. Entonces todo se ha quedado como estaba, pero en este momento ya se ha cambiado la cosa. Hay una feudalización y posiblemente también una militarización de Al-Ándalus. Extensión de la cora de Sidonia. La cora de Sidonia ya tenemos en las fuentes árabes su extensión. La circuncisión de Sidona alcanza una extensión de 50 millas de longitud por otras iguales de anchura. Su antigua capital, citada en las fuentes latinas, en las fuentes árabes se recoge mucha información de las fuentes latinas y nombran a sus autores. Contrario, en la cultura occidental borran a sus fuentes. En todo, en casi, no 100%, pero casi en más del 95% borran a sus fuentes. En la cultura occidental, en todos los sentidos, desde el siglo XIII, XIV un poco, pero después ya con más fuerza. Y borran todo lo que pero en las fuentes árabes todos han guardado todas sus fuentes griegas, latinas, asirianas, indias, persas, todos con los nombres y todo. Entonces hay una continuidad. La cultura nunca se rompe, hay una continuidad. Pero cuando viene la cultura occidental, por desgracia, rompe con lo que es el Islam y la cultura musulmana, y todo lo que es una herencia humana, que no es cultura musulmana por ser con religión islámica, sino que también participaron cristianos y judíos, y sobre todo aquí en esta tierra siempre ha sido así. Y la evolución del sistema de las coras en Al-Ándalus, ampliación del sistema, eso también es una clave muy importante, diría importantísima. 821-852. Abderrahman II Ibn al-Hakam, la urbanización de Al-Ándalus, la ampliación del sistema de las coras, y viene ya con 19 coras ya tenemos, no las 7 que teníamos, ya son 19. Sevilla, Sidonia, Tacoruna, Algeciras y Morón. Sidona entre las que la rodean. Sidona está en el centro, Tacoruna al lado, Sevilla hacia el noroeste, Algeciras a sureste y Morón ya del centro, está céntrica. La posición muy importante de esta zona de Sidona en toda su historia, y vamos a verlo ahora enseguida. Urbanización de Al-Ándalus es el momento en que se construyeron las ciudades, las más importantes son, se ampliaron las antiguas romanas. Sevilla, se ha construido la Aljama, Ibn Adabbas, la actual colegiata de San Salvador, y en todas las ciudades de Al-Ándalus se ha pasado de ruralizar de una zona rural a una zona urbana. Y se ha urbanizado. ¿Por qué? Porque el sistema ha cambiado. El sistema ya no es feudal, el sistema ya es artesano comercial. Ya Córdoba está conectada con todas las redes de comercio que van hacia el sur, a través del mar Mediterráneo y del estrecho hacia el Magreb, y todo lo que es ¿cómo se llama? Transsahariana, la tierra del Sudán subsahariana, hacia Oriente a través de Kairouan a Egipto y a todo lo que es el extremo oriente. Y se conectaron, y ya es el comercio a larga distancia, el comercio y la
la artesanía, la producción de artesanía de todos los productos de lujo y que no son lujo, la redistribución y las riquezas se acumularon en Córdoba y ya en toda Al-Ándalus, a través de este sistema nuevo que yo he estudiado en un libro mío que le he llamado a través de las fuentes jurídicas. Hay mucha información en la fuente jurídica árabe donde se describe, he sacado toda la información que he podido de un libro sobre precisamente, está escrito en árabe, sobre el sistema que le he llamado el sistema de inversión contractual. Es un sistema como capitalista, pero distinto del capitalismo actual. La primera forma del capitalismo, que el que trabaja y el que invierte, los dos salen ganando, no como el sistema actual, que es un poco distinto. Creación del Iqlim de Ispira. Ahí estamos, en esta misma época, cuando se creó, es decir, dentro de este contexto, cuando se creó el Iqlim, el distrito de Ispira. Iqlim viene de la fuente. Ibn al-Farabi no es cualquiera. Ibn al-Farabi es un gran al-Faqih y un gran historiador. Ha muerto en la Fitna, en la gran revuelta de Córdoba en 2003, en 300 y algo, cuando se estalló la gran revolución de la AMA, de las clases populares en Córdoba, que mi trabajo de investigación, de doctorado ha sido sobre esto, la gran revuelta jamás conocida en la Edad Media en Córdoba califal, que ha destrozado todo lo que es desmembramiento de todas las consecuencias de esa revuelta, con la contrarrevuelta de los jinetes bereberes que trae Almanzor de la otra orilla, han destrozado todo el sistema y que ha quedado la revuelta 22 años. Es un destrozo total, un desmembramiento, pero una catástrofe social y política que ha pasado por Al-Ándalus por tener un caudillo que es Almanzor, dictador, guerrero, que ha quitado a todos los poderes legislativo, el poder jurídico, y ha reunido todos los poderes en su mano. Entonces ha quitado al califato todo su cuerpo y le ha dejado nada más una carcasa y viene abajo después de su muerte. Es una catástrofe lo que ha pasado con Almanzor. Almanzor, ese gran guerrero que se le ha dado una imagen en la historia de Al-Ándalus. Entonces aquí tenemos Iqlim Ispira, encontrado en la fuente en esta época. Cuando me dice a ver si podemos encontrar otras cosas, pues Iqlim Baya es una dependencia de Sidona también. Iqlim Lebrija está al lado también. Eso se conocen otros Aqalim, Iqlim Al-Asnam, Iqlim Maghila, Iqlim Al-Manara, Iqlim Shaddina, es también una de las dependencias de Saduna. Las fuentes árabes son extremadamente, y hay algunos otros estudiosos que han hablado de que las fuentes árabes son extremadamente parcas, limitándose a mencionar solo cuatro. Eso es lo que se conocía en el ámbito académico, y ahora se añaden los tres que acabamos de mencionar. Alquería, Cortijo y Castillo de Iqlim Ispira. Pues en Iqlim Ispira, en las fuentes árabes, viene poca información, todavía no lo he profundizado en el tema, pero la Torah sin arcos no es que contradice lo que han dicho la otra, no. Está 5 siglos. No es fácil, son 5 siglos. Hay que hacer la historia, trabajarla, decapitar, todo. Entonces aquí ha hecho un cambio de capitalidad: Medina Sidonia, Espera, Calcena, Arcos, Jerez. 5 etapas. Y se puede reconstituir la historia de todo esto a través de una lectura, como se dice, minuciosa y con rigor científico en la fuente árabe. Aquí lo dicen claramente: la destrucción de la ciudad de Calcena. Se ha destruido, se han destruido muchísimas ciudades. Antequera se ha destruido, por ejemplo. Elvira se ha destruido, muchísimas ciudades se han destruido. En esa época de disturbios, grandes disturbios, como ahora en el mundo árabe, destruyen a Damasco. Estaba una cosa muy fea, en una época muy mala. Xerez es una gran ciudad, una ciudad grande en la Cora de Sidona, es la capital de esa Cora. Ya, ahí es la capital, ya lo tenemos. ¿Y cuánto? Entonces hay que hacerla. La Cora de Shirish ya es ¿cómo se llama? Arabistas han hecho un gran esfuerzo desde el siglo XVIII, sobre todo el XIX. Han trabajado mucho a sacar las fuentes árabes, leerlas, sacarlas, editarlas, traducirlas al español, al inglés, al alemán, a varias ciudades. Hacer saber, conocer al Al-Ándalus, trasladar esa información a Occidente. No sabía lo que es Al-Ándalus. Entonces los arabistas han hecho un gran esfuerzo en
este sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver lo que es la valoración de las fuentes árabes por todos los que son historiadores, arqueólogos arabistas en Occidente. Dispersión, pobreza de las fuentes árabes. Las fuentes árabes son muy confusas y imprecisas. He traído unos varios de aquí, los más importantes: Joaquín Valver, Luis Molina, Manuel Amarín, Isabel Ferro, Eduard Saavedra, Evaristo Provenzal, Leonardo de Quixart, André Bazana y Basilio Pabón Maldonado, Historia del Arte, entre otros, que he puesto cogido su valoración a la fuente. Imprecisas, se contradicen, muy lejos de los acontecimientos historiados, muy lejos del tiempo, y lo decía Dosé, lo decía Livy Provenzal, muy lejos de los acontecimientos, y lo repiten los historiadores españoles, los arabistas españoles, muy lejos del tiempo, como dice Luis Molina, el tiempo de los acontecimientos que describen. Lo que tenemos, un único testimonio repetido en varias fuentes, etcétera. Valoración de las fuentes árabes, otro problema es las fuentes árabes siempre nos hacen problemas, no sabemos cómo hacer, si es una no sé qué, entonces es una fuente de problema, no trae soluciones, de una autenticidad sospechosa. Un gran que es Stefan Xell, que ha escrito una enciclopedia histórica fantástica, maravillosa, pero sobre las fuentes árabes no tienen ningún valor histórico, no podrán aportar nada más que precisiones accesorias. Eso me ha gustado. Lo ha dicho mi querido amigo, que Dios lo tenga en su gloria, Manuel Acción Almensa, y Antonio Vallejo, su discípulo, en un trabajo que han hecho en 2000, dicen: las fuentes árabes no podrán aportar nada más que precisiones accesorias. Tienen razón en un sentido, de que ya cuando ven que dan la vuelta, que los arabistas ahora dan la vuelta a lo mismo, los grandes han trabajado, la nueva generación está diciendo lo mismo. Casi lo mismo, pero cambiando de perspectiva, de opinión. Nosotros queremos saber, no opinión. Opinión puede cualquier opinión. Y todos tenemos derecho a tener nuestra opinión. Pero queremos avanzar. ¿Cómo podemos avanzar? Ya la historia de Al-Ándalus ya ha parado desde los años 80, más o menos, con unos pocas precisiones accesorias. No son las fuentes, los arabistas, diría yo.